Continuando con este ciclo de charlas técnicas o de conferencias técnicas, vamos a dar paso a la charla Automatización de procesos, renovar, innovar, automatizar. En esta charla nos estará acompañando Diana Arango, quien es líder de automatización y reingeniería de procesos en Sofca Technologies. Diana, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla donde vamos a hablar de renovar, innovar y automatizar. Primero les voy a contar pues quién soy yo, una pequeña presentación. Mi nombre es Diana Arango, soy ingeniera industrial, soy una persona apasionada por los procesos y la automatización. Yo creo que antes de decir que soy ingeniera, voy a decir que soy apasionada por lo que hago. Tengo en la actualidad pues una experiencia de más de 12 años en mejoramiento de procesos. He participado en procesos de manera transversal en diferentes empresas, en varias áreas a nivel nacional. Digamos que antes de entrar en materia, hay algo que quiero en lo que quiero hacer énfasis, y es, sin importar a qué nos dediquemos todos, sin importar el área en la que nos desenvolvamos, la clave del éxito siempre va a ser la pasión con la que afrontemos cada uno de los retos. Entonces, ahora sí, empecemos. Antes de entrar a hablar de transformación de procesos, a mí siempre me gusta hacer un pequeño recuento y mirar las bases desde donde parte como todo este cuento de la automatización, y nos devolvemos y nos vamos hacia la época de la prehistoria. ¿Cómo así que automatización en la época de la prehistoria? Cuando el hombre empieza como a posicionarse en el mundo, a hacer presencia en la tierra, siempre está buscando la manera de hacer más fáciles estas tareas rudimentarias, y encontramos evidencias históricas de unas herramientas, ¿cierto? Que a él le facilitaban la manera de hacer esas tareas que eran bastante pesadas. Entonces, ya luego nos vamos avanzando, y ya en el siglo XX, que es donde se caracteriza porque ya comenzamos a ver todos estos avances en tecnología, medicina y ciencia. Pero si miramos, la automatización comienza a tomar un poquito más de fuerza en el siglo XX, cuando comienza a verse, sobre todo en el sector industrial, donde ayuda, digamos que a mejorar ciertas actividades que se desarrollaban allí. Luego, con el pasar del tiempo, comienza a verse, a tomar como presencia en otros escenarios, o sea, en la tecnología, en medicina, en ciencia. Inclusive a hoy ya comenzamos a ver la automatización apoyándonos en tareas domésticas. Colombia a principios del siglo XX presentaba un retraso, ya que no estaba invirtiendo mucho en desarrollo y en tecnología. Digamos que gran parte de lo que en Colombia se veía era importado, ¿cierto? Y digamos que los costos eran bastante onerosos. Y luego comenzamos a ver cómo a través del tiempo vienen apareciendo algunos avances significativos que nos van permitiendo simplificar el trabajo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que comenzamos a ver, digamos que una sinergia, llamémoslo así, una unión entre los procesos y la automatización. En los últimos tiempos, digamos que la automatización viene evolucionando de manera acelerada y viene acompañando todas estas necesidades que también han ido evolucionando con el ser humano. Entonces, aquí logramos hacer como un match entre procesos y automatización. Antes de entrar a hablar de todo este mundo mágico de la automatización, es importante hablar de procesos y la manera como ella nos ayuda a optimizar, a mejorar, a identificar todas estas necesidades que tenemos cada uno en todas las áreas dentro de las compañías. Lo bueno digamos, del mejoramiento de procesos es que es transversal.
¿cierto? No, porque antes, hace unos años, pensábamos en procesos y siempre pensábamos en industria. No, tenemos que cambiar el chip, tenemos que comenzar a pensar en cambiar el nombre de las tareas o actividades que se desarrollan en cada una de las empresas, sin importar a qué se dedique, o sea, si es una empresa comercial, de servicios, o sea tangible o intangible, ¿cierto? Entonces, pensemos en procesos, porque los procesos son cambiantes, van evolucionando, porque van buscando suplir esa necesidad que tiene el entorno, ¿cierto? Entonces, como los procesos son cambiantes, entonces pueden ser optimizados, pueden ser mejorados, porque vamos a ir buscando cómo lograr estar a la vanguardia con esas necesidades que tiene ese entorno, ¿vale? Entonces, cuando comenzamos a hablar de mejoramiento de procesos, los mejores como testigos o la mejor evidencia que podemos tener son siempre las personas que intervienen directamente con los procesos. Es una mala práctica llegar a un proceso desde alto nivel y decirle, tu solución es esta. ¿Qué hay que hacer? Sentarnos con las personas que están ahí, que intervienen, las que hacen esa labor operativa, las que hacen esa manualidad. Nos ha pasado, por ejemplo, cuando hacemos una inmersión, que el líder del proceso nos dice, no, aquí todo está perfecto, aquí no pasa nada, mi proceso es totalmente transparente. Y usted le pregunta a las personas que intervienen y como el jefe está ahí, dicen, sí, no, aquí no pasa nada. Yo nunca me he encontrado con un proceso que sea perfecto, ¿cierto? Pero cuando el jefe se va, que son los momentos que más me gustan, porque después de esa primera reunión siempre citamos a otra, donde le decimos al jefe, queremos hablar solamente con su líder funcional. Entonces nos escuchamos, pues nos encontramos con unas evidencias totalmente alejadas a esa perfección de la que hablaba el líder. Por ejemplo, no es que el aplicativo se me cae 10 veces en el día. Es que el aplicativo se me pone lento, es que la base de datos tiene datos duplicados o tiene datos traslapados. Entonces ahí uno se pregunta, ¿será que el jefe no está muy inmerso en el proceso? Y no podemos decir que está bien o que está mal, ¿cierto? Porque digamos que muchas veces deben administrar diferentes actividades a la vez. Y ese tipo de dolores que son pequeñitos en el proceso, cuando menos pensamos, están haciendo, digamos que un obstáculo, están generando un cuello de botella importante. Y cuando vamos haciendo una sumatoria de tiempo, nos encontramos que eso suma media hora, 40 minutos, entonces en un horario, no sé, de 9 horas, tienes que restar esos 40 minutos de esa ineficiencia del proceso. Entonces, ahora que les hablo de ineficiencia, es importante, ya aquí entra como a tomar un poco más de importancia todo el tema de la reingeniería de procesos. Con este nuevo boom que tiene la automatización, que aquí en Colombia estamos hablando de los últimos 4 años, 3 años y medio para acá, donde todo el mundo quería automatizar y con la llegada de RPA todo el mundo quería un robot. O sea, al principio nos tocó muy difícil porque nos tocaba ir a tocarle la puerta a las áreas, a decirle, venga que usted tiene una necesidad, yo le ayudo, yo le hago un robot. Entonces eran como, no, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces era como, no, venga, yo le hago uno pequeñito y usted mira. Entonces cuando la gente comenzó a ver que eso sí daba unos muy buenos resultados, entonces ya todo el mundo quería un robot, pero la solución no es siempre hacer un robot. Entonces cuando automatizas sin haber hecho una reingeniería de procesos, porque aquí es donde tú identificas la línea de vida de lo que estás haciendo, es decir, cuál es mi insumo, cuáles son las diferentes fases, cuál es mi punto activador, cuáles son los actores, cuáles son los tiempos, inclusive lo que hablábamos ahora. Todas estas no conformidades, los malos hábitos que se van generando, porque cuando son tareas demasiado repetitivas, demasiado operativas, nos encontramos con que hay procesos que son transversales, pues que pasa por diferentes áreas y cada área lo hace de manera diferente, ¿cierto?
no es un proceso que está estandarizado, no está homologado. Entonces, si yo voy a automatizo, siguiendo todo este boom de la automatización, porque yo quiero un robot, entonces, ¿cuál es el riesgo que estoy corriendo? Voy a ir a automatizar la ineficiencia, ¿cierto? Por ejemplo, en una empresa de servicios que tiene, digamos que tengan un muy mal servicio al cliente y que usted llame y lo pasen por 50.000 extensiones y ninguno le dé, o sea, ninguno supla la solución que usted tenga, ninguno supla esa necesidad que tú tengas. Entonces, si usted va y automatiza, no voy a poner un robot que chatee con la persona y entonces esa ineficiencia operativa que tenías la vas a trasladar al robot. Entonces eso me va a impactar muchísimo más mi operación. Entonces, algo que me impactaba a mí, que aparecía cada 15 días, digamos que con la agilidad y pues como todo ese tema que proporciona el robot, ya no me va a impactar cada semana, ya lo voy a ver que me va a impactar 10 veces en un mismo día, ¿cierto? Bueno, digamos que a pesar de todo este boom de la automatización, de toda esta nueva era, de que ahora estamos queriendo pues como navegar un poco más en este tema y conocer mucho más, cuando vamos a mirar las cifras a nivel Colombia, por eso lo dejé ahí, a nivel Colombia, a hoy todavía nos encontramos con un 70% de empresas que están utilizando todo este tema de la tecnología de manera pasiva. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿tienen página web? Sí. ¿Tienes redes sociales? Sí. Pero digamos que muy poquitas están pensando también en todo este universo que tiene la automatización. Entonces, por eso ahorita hablaba de no toda solución es un robot. Las líneas de automatización son diferentes y aquí es donde la reingeniería de procesos se vuelve mi mejor aliado. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos, porque puedo conocer muy bien qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, si tengo un cuello de botella, si tengo errores de comunicación, si hay errores en mi base de datos, porque inclusive hasta eso lo podemos ir a validar con una inmersión, un conocimiento de tu proceso, ¿cierto? Entonces, una vez tenemos toda esta optimización y podemos hacer una validación de toda la línea del proceso, podemos identificar dentro de las líneas de automatización cuál es la que mejor se acomoda a mi necesidad, ¿sí? Entonces, puede ser que sea un robot, puede ser que sea un BPMN, puede ser un match entre varias herramientas, puede ser un gestor documental, ¿cierto? Puede ser una automatización un poco más liviana con Google. O inclusive puede ser, por ejemplo, solamente baste con la reingeniería, porque digamos que hay muchas ideas o muchas necesidades que nos llevan a pensar esto es un robot y cuando vamos a mirar ni siquiera necesitaba un robot, simplemente necesitaba una optimización en su proceso. Como mencionaba al inicio, digamos que cuando llega todo este tema de la automatización de procesos, por extraño que parezca, muy pocas empresas le apostaron a implementar primero la reingeniería y luego hablar de automatización. Entonces, hay una gran diferencia a hoy. ¿Por qué? Porque tienen, digamos que han tenido resultados que tienen, digamos que impactan muchísimo más de manera positiva los resultados dentro de las organizaciones con unos procesos mucho más eficientes. Entonces, podemos ver procesos, lo podemos ver en procesos de reclamos, lo podemos ver en entidades prestadoras de servicios, lo podemos ver, por ejemplo, en el área contable, lo podemos ver en empresas prestadoras, pues todo el tema de seguros, en gestión humana. En el sector financiero, por ejemplo, nos encontramos que hay gran demanda de optimización y luego una automatización de procesos en gestión de solicitudes, detección de transacciones y algo que es como un boom que es muy importante y tiene que ver con todo el tema de controles antifraudes, ¿cierto?
se le puede validar, digamos, que todo el riesgo de la operación. Aquí es donde la reingeniería de procesos entra a ser un apoyo súper importante, y validamos, digamos, que cuáles son los puntos más críticos dentro de la operación para que el robot o la automatización entre a generar esos controles y a generar esas alertas necesarias. En el sector de seguros, por ejemplo, pues destacan todo el tema de suscripción de nuevos clientes, generaciones de póliza de vida, salud, auto, renta diario, cotizaciones, renovaciones, cancelaciones de pólizas. La pandemia, por ejemplo, digamos que han habido en el mundo varios cambios, pero siempre veíamos desde Colombia que no lograba impactarnos tanto, ¿cierto? Que era como por allá alejado, pero a partir de la pandemia, que fue algo que nos tocó a todos, muchas compañías tenían ese nuevo reto, o sea, o innovamos, cambiamos, migramos, o hasta aquí llegamos, ¿cierto? Entonces era la manera de cómo llegarle a cada uno de sus clientes para suplir sus necesidades, para ofrecerle nuevos servicios, para atraer nuevos clientes. ¿Qué había que hacer? Entonces muchos pensaron en diferentes alternativas, pero como no estamos aplicando procesos, o nos puede quedar muy corta la solución o puede quedar demasiado grande. ¿Cuándo me queda grande una solución? Cuando uno va y habla con alguien y dice, yo compré este aplicativo que me lo vendieron y es el máximo, pues esto no sirve, porque tiene 10 módulos y yo no uso sino 2. El problema, digamos que ahí hay dos cosas. Uno, que no se hizo una buena inversión y no se conoce muy bien cuál es la necesidad del cliente como tal. O nos podemos encontrar con ese jefe que va y nos dice que su proceso es totalmente transparente y que ahí no pasa nada. O sea, el proceso perfecto. O nos podemos estar encontrando cuando se queda corta, cuando también nos encontramos ese discurso de ese aplicativo no sirve. Es que no está supliendo de las 10 operaciones, ahí solamente puedo hacer 2 y la información que me entrega se queda incompleta y me está tocando hacer esto manual. Y como esto me entrega la información más rápido, me tocó contratar 50 personas más porque no estoy dando abasto. Esto no me sirve. Entonces, digamos que ahí es donde uno dice, no aplicaron reingeniería de procesos. Estas personas no conocen cuál es su proceso. Entonces, aquí, digamos que pasemos por aquí. Vamos a hablar, ya hablamos aquí un poco de las tendencias modernas. Bueno, aquí vamos a hablar de todo el tema de la automatización y digamos que como toda esta curva de evolución, de crecimiento que vamos teniendo. Entonces ahorita estábamos hablando de la automatización y toda la parte de liberación de tareas repetitivas de procesos complejos. Aquí hay una segunda fase que nos habla de un MASH, que es donde incorporamos todo el tema de 3 cosas muy fundamentales, que es la reingeniería de procesos, metodologías ágiles y la automatización de procesos, y esto nos permite pues como eliminar el riesgo de automatizar ineficiencias. Y finalmente estamos hablando de innovación. Con el tema de la innovación, que por eso es el título de esta charla, digamos que con todo este boom y todo esto que ha venido cambiando, digamos que y al incorporar los equipos de trabajo, nosotros comenzamos a ver cómo los equipos van cambiando el chip. Antes se hablaba de renovar. Esto hay que cambiarlo, esto hay que renovarlo. Y es, digamos que muy satisfactorio cuando uno escucha a analistas, inclusive auxiliares contables, que nos dicen, no, es que aquí necesitamos una automatización para que me ayuden esto. Son estas mismas personas las que muchas veces nos van dando ideas. Entonces, en esos espacios que les mencionaba ahora, cuando sacamos al jefe y le decimos muchas gracias, esta reunión es sin ti, donde ese operario, ese analista, ese asistente nos va contando qué hace, también nos van diciendo, es que a mí me gustaría o yo considero, y se hace una lluvia de ideas que permite generar unos espacios donde salen, digamos, donde se pueden crear unas
unas alternativas que son totalmente innovadoras. ¿Por qué? Porque logramos conectar procesos generando mayor adaptabilidad a los ritmos de vida de una manera sustentable sin dejar de lado el factor humano. Entonces, digamos que ahí también eliminamos ese riesgo y ese miedo que existe con el tema de la automatización, porque antes se pensaba como no, es que me van a poner un robot y me van a echar, porque ese era el miedo que había antes y por allá en algún lugar cuando llegábamos los RPA nos decían, ahí llegó el escuadrón de la muerte. Porque en un principio pensaban, es que llegaron los RPA y me van a echar. Entonces, aquí, digamos que el principal reto era, estamos hablando de hace 3 años y medio, 4 años, era decirle a la gente, no, es que nosotros somos sus mejores aliados. Cuando tocábamos puerta y decíamos, venga, yo le hago un robot. Entonces eran como, no, entonces, claro, habían personas que abrazaban su operatividad y estaban trasnochando y trabajaban de domingo a domingo con las ojeras gigantes, pero no querían soltar. Entonces comenzamos de a poco y esos usuarios, pues también nos encontramos por allá un usuario que tenía una operatividad muy alta y él mismo intentaba hackear el robot, que para demostrar que el robot no servía. Entonces el equipo decía, no, este personaje sí, y yo no, ese es nuestro mejor usuario, porque ese me está mostrando por dónde se me puede dañar la operación. Y a raíz de eso creamos algo que se llama pruebas tipo hacker internas dentro de RPA. Entonces, siempre a nuestros clientes, a nuestros usuarios, les pedimos un set de datos para pruebas y la frase siempre es, entrégueme el set con escenarios lo más raros que usted se haya encontrado. Me demoró 8 días, de hecho el primer día que empezamos con el desarrollo, yo les digo, bueno, aquí pues hacemos todo el tema de la planeación y en esa reunión yo le digo, bueno, necesito que usted me entregue un set con tantos datos, los escenarios más locos, más raros, necesito esos, porque eso nos permite visualizar esos escenarios extraños, porque no existe proceso perfecto. Entonces, ya cuando fuimos viendo, pues como mostrando esos resultados, los mismos usuarios que nos llamaban el escuadrón de la muerte, se nos acercaban y nos decían, no, es que imagínate que mi compañera del área tal tiene un proceso y nos encantaría. Entonces, ya digamos que a lo último cuando nos tocaba tocar, cuando era tocar la puerta de déjame yo te ayudo, era como no, espérate, espérame un momentico porque es que hay que validar. Entonces ahí uno se da cuenta de la importancia de la reingeniería de procesos y una automatización, digamos que supla realmente tu necesidad. Bueno, esta la voy a dejar para como un ejercicio que quiero hacer ahorita. Digamos que aquí hablo de nuestra metodología como SOFCA. Nosotros en SOFCA, como hemos ido hablando en varios momentos, hemos identificado la importancia como de interactuar y de tener esos espacios con esos usuarios y si son problemáticos, hasta mejor. Porque esos usuarios que no creen en la reingeniería son los que nos dan pues como obstáculos inconvenientes a la hora de hacer la inmersión del proceso, pero a su vez nos están mostrando cuál es el camino difícil para hacer la optimización de ese proceso. Entonces, digamos que a la hora de hablar de optimización, logramos identificar cuáles son todos esos riesgos críticos. Todas las compañías, sin importar como el tipo de compañía que sea, tiene unos riesgos críticos. Y por lo general, pues siempre va como aplicado a todo el tema de la fidelidad de la información. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Luego de identificar bien el proceso, de hacer la optimización, de identificar la línea de automatización, hay que priorizar. ¿Cuál es el tipo de actividad que necesita la compañía automatizar? Entonces, vamos a encontrar automatizaciones pues, como muy livianas, de mediana o de una complejidad pues
ya uno dice que crítica. Entonces entramos a hacer esa negociación. Muchas veces dicen como no, empecemos con las livianas para ir mirando, o no, necesito que empecemos con esta que es crítica. Se hace una estimación del esfuerzo siempre y nos gusta ser muy transparente con los equipos de trabajo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Primero, hacemos una identificación de las necesidades donde lo que hemos estado mencionando, hay espacios de co-creación en equipos, o sea, los usuarios y sin el jefe y nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? O sea, como cuéntenos todo el proceso, nos gusta que sea una sesión charladita, porque no es lo mismo cuando la persona se siente auditada, cuando es que me están calificando, quieren saber qué hago, cuando se sienten como vigiladas, a cuando es una conversación y se va generando como ese espacio de confianza y nos van contando cosas. Nosotros no nos vamos donde el jefe a decirle, venga, es que usted me dijo mentiras. Este proceso, usted me dijo que esto era transparente y esto tiene ABCD errores. No. Nosotros, ¿qué hacemos ahí? Pintamos como cómo está ese proceso y luego presentamos la propuesta de mejora. Vea, aquí tiene este dolor, esto ya se habla como con las evidencias, esto te representa en tiempo esto y se presenta la propuesta de mejora, que ya seguiría nuestra siguiente fase, que es la fase de reingeniería, donde digamos que hacemos toda la optimización, la mejora y se eliminan todas las ineficiencias. Con el tema de la propuesta, o sea, identificamos la línea de automatización que nos permite liberar tareas repetitivas, cambiar la experiencia del cliente y logramos que hacer la diferencia como, digamos que entregando resultados que realmente generen valor a la operación. Entonces aquí ya en la fase de resultados tenemos una implementación óptima permitiendo transformar todos los modelos operativos. Entonces, aquí es donde vemos cómo la automatización viene posicionándose cada vez más dentro de las compañías, permitiendo innovar, o sea, conectando cada uno de sus procesos. Tenemos, así como brochazo rápido, podríamos hablar, por ejemplo, de la línea de la automatización robótica de procesos RPA, que aquí como beneficios, pues logramos reducir sobrecostos hasta de un 80%, mejorar trazabilidad, completitud de la información, proporcionamos confiabilidad en los datos y generamos, digamos que un impacto positivo en todo el tema de los costos de operación, pues hay varios. Y en el tema, por ejemplo, de la automatización por medio de un BPMN, podemos mencionar que su principal objetivo es proporcionar una notación gráfica estándar que sea pues como con un lenguaje más entendible, un lenguaje mucho más fácil. Podemos tener de una manera visual, administrar muchísimo mejor procesos, entonces podemos ver las fases del proceso, cuáles son los actores, acuerdos de nivel de servicio y podemos detectar, por ejemplo, cuáles son esas actividades críticas que demandan mucho más tiempo. Yo quiero, digamos que finalizar toda esta charla hablando de que el éxito final de la automatización inicia cuando comenzamos cada uno a conocer cuál es el proceso que se está llevando a cabo dentro de nuestra empresa en las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque esto nos permite identificar las ineficiencias y desde ahí podemos optimizar todos los procesos y podemos lograr una transformación a los modelos operativos y que finalmente podemos como cambiar esa óptica de la que mencionábamos anteriormente de renovar y comenzar a pensar en innovar. Un segundito. Bueno, denme un segundito. Bueno, aquí, denme un segundo. Como duro esto. Bueno, quería llegar a esto. No quiere, ya. Esta es una frase, pues digamos que la aplicamos mucho. Cuidamos nuestro entorno multiplicando experiencias exitosas. En RPA, si han visto durante el discurso, hablábamos
de todas estas novedades y estas no conformidades que nos vamos encontrando. Y miren que siempre hacíamos énfasis de esos procesos complejos son los que más nos sirven y nos ayudan a ir construyendo una metodología. Entonces aquí vamos multiplicando experiencias exitosas porque logramos suplir y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de nuestros compañeros, porque inclusive hasta en charlas pequeñitas logramos tener digamos que un conocimiento en doble vía. Y estos espacios de co-creación con las personas que intervienen en los procesos son realmente exitosos. Ya, eso es todo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero que les haya gustado esta pequeña charla de renovar, innovar y automatizar. Gracias. Muchas gracias a Diana por esta charla. Entonces, vamos a tener nuestro break de la tarde. Vamos a tener el break entre este momento y las 4 de la tarde. Así que las personas que están conectadas de manera virtual, los esperamos nuevamente. No se despeguen de nuestro streaming a las 4 de la tarde para nuestras últimas 3 charlas del día, que serán: ¿por qué debemos tener en cuenta la transferencia de datos para enfrentar la cuarta revolución industrial? Automatización de pruebas de software, donde tendremos a nuestro aliado Tricentis. Y finalmente, cierra este espacio de charlas técnicas, la charla 8 años de hacerlo simple, a cargo de Otoniel Úsuga y Javier Montaño. Así que los invitamos a pararse, a estirarse un poco. Enseguida viene el break de la tarde y pues los invitamos a continuar disfrutando de este Softcat Tech Day en su tercera edición.